Existe una gran cantidad de información relacionada con el programa Comunicación de Riesgos, Hazard Communications, que está cambiando la forma en que las organizaciones cumplen con las nuevas reglas. Este programa es una explicación de cómo cumplir sin cambiar todo su programa HAZCOM. El Sistema Globalmente Armonizado, SGA o GHS en inglés, es un enfoque internacional para la comunicación de riesgos que proporciona criterios acordados para la clasificación de riesgos químicos y un enfoque estandarizado de los elementos etiquetados y hojas de datos de seguridad. Se basa en los principales sistemas existentes en todo el mundo, incluyendo el Estándar de Comunicación de Riesgos, OSHA, y la clasificación de productos químicos y sistemas de etiquetado de otras agencias estadounidenses. El resultado de este proceso de negociación es el documento de las Naciones Unidas titulado Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, comúnmente conocido como el Libro Morado. OSHA ha modificado el Estándar de Comunicación de Riesgos, HCS, para adoptar el GHS, a fin de mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores mediante comunicaciones más efectivas sobre riesgos químicos. El SGA proporciona un método estándar incluyendo los criterios detallados para determinar cuáles son los efectos peligrosos que plantea una sustancia química, así como los elementos estandarizados de etiquetas asignadas por clase y categoría de peligro. Esto mejorará la comprensión de riesgos tanto del empleador como del trabajador y ayudará a asegurar el manejo adecuado y uso seguro de los productos químicos en el trabajo. Además, los requisitos de las hojas de datos de seguridad establecen un orden de la información estandarizada. El formato armonizado de las hojas de seguridad permitirá que los empleadores, trabajadores, profesionales de la salud y servicios de emergencia accedan a la información en forma más eficiente y eficaz, aumentando así su utilidad. La adopción del SGA en los Estados Unidos y alrededor del mundo también ayudará a mejorar la información recibida de otros países, ya que debido a que los Estados Unidos son tanto un gran importador como exportador de productos químicos, los trabajadores estadounidenses a menudo ven las etiquetas y las fichas de seguridad de otros países. Los requisitos nacionales e internacionales diversos y a veces contradictorios pueden crear confusión entre aquellos que tratan de utilizar eficazmente la información sobre riesgos. Durante el periodo de transición, los empleadores se verían obligados a estar de acuerdo, ya sea con la HCS vigente o con la HCS revisada, o con ambas. OSHA reconoce que los programas de comunicación de riesgos pasarán por un periodo de tiempo cuando tanto las etiquetas y las SDAs bajo los dos estándares estén presentes en el lugar de trabajo. Esto se considerará aceptable y los empleadores no estarán obligados a mantener dos juegos de etiquetas y SDS para fines de cumplimiento. OSHA requiere que los empleados estén capacitados en los nuevos elementos de la etiqueta, tales como nuevos pictogramas y palabras de advertencia, y el nuevo formato SDS para diciembre de 2013. Si bien muchos países se encuentran en diferentes etapas de la implementación del SGA, OSHA cree que es posible que los lugares de trabajo estadounidenses puedan empezar a recibir etiquetas y SDS que sean compatibles con el SGA poco después de su publicación. Por lo que es importante asegurarse de que cuando los empleados empiecen a ver las nuevas etiquetas y SDS en sus lugares de trabajo, se familiaricen con los mismos, entiendan cómo usarlos y accedan a la información de manera eficaz. Las tres principales áreas de cambio están en la clasificación de riesgo, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad. Clasificación de riesgo. Las definiciones de riesgos se han cambiado para establecer criterios específicos para la clasificación de riesgos de salud y físicos, así como la clasificación de las mezclas. Estos criterios específicos ayudarán a asegurar que las evaluaciones de los efectos peligrosos sean consistentes entre los fabricantes y que como resultado las etiquetas y las hojas de datos de seguridad sean más precisas.
Etiquetas. Los fabricantes de productos químicos y los importadores estarán obligados a proporcionar una etiqueta que incluya una palabra de señalización armonizada, pictograma y una indicación de peligro para cada clase y categoría de riesgo. También se deben proporcionar indicaciones de precaución. Hojas de datos de seguridad. Estas tendrán ahora un formato determinado especificado en la sección 16. El estándar de comunicación de riesgos HCS revisado es una modificación de la norma existente. Las partes de la norma que no guardaban relación con el SGA se mantuvieron prácticamente sin cambios. Se han realizado algunas modificaciones en la terminología a fin de alinear la visión revisada del HCS con el texto utilizado por el GHS. Por ejemplo, el término determinación de riesgo se ha cambiado a clasificación de riesgo y hoja de datos de seguridad se ha cambiado a hoja de seguridad. Tanto bajo el estándar de comunicación de riesgos HCS y la versión revisada del HCS, se debe efectuar una evaluación de riesgos químicos, teniendo en cuenta la evidencia científica disponible acerca de tales peligros. La versión revisada del HCS tiene criterios específicos para cada riesgo para la salud y peligro físico, junto con instrucciones detalladas para la evaluación de riesgos y determinar si las mezclas o sustancias están cubiertas. Establece también tanto las clases de riesgos como sus categorías para la mayoría de los efectos. Las clases se dividen en categorías que reflejan la gravedad relativa del efecto. El HCS actual no incluye categorías para la mayor parte de los riesgos para la salud cubiertos, por lo que este nuevo enfoque proporciona información adicional que puede estar relacionada con la respuesta adecuada para hacerle frente al riesgo. Bajo el actual estándar de comunicación de riesgos HCS, el preparador de etiquetas debe proporcionar la identidad de la sustancia química y alerta de amenazas apropiadas. Esto puede hacerse de diversas maneras y el método para transmitir la información se deja al preparador. En la versión revisada del HCS, una vez que la clasificación de riesgo se ha completado, la norma específica debe proporcionarse para cada clase y categoría de riesgo. Las etiquetas requerirán los siguientes elementos. Pictograma. Un símbolo más otros elementos gráficos como un borde, un motivo de fondo o color usado con la intención de transmitir información específica acerca de los riesgos de una sustancia química. Cada pictograma consiste en un símbolo diferente sobre un fondo blanco dentro de un marco rojo cuadrado situado en un punto, por ejemplo, un diamante rojo. Hay 9 pictogramas en el SGA. Sin embargo, solo se requieren 8 pictogramas de acuerdo a la SGA. Las palabras de advertencia. Una sola palabra sirve para indicar el nivel relativo de gravedad del peligro y alertar al lector de un peligro potencial en la etiqueta. Las palabras empleadas son peligro y alerta. Peligro se utiliza para los riesgos más graves, mientras que alerta se utiliza para los riesgos menos graves. Declaración de riesgo. Es una declaración asignada a una clasificación y categoría que describe la naturaleza del peligro o peligros de una sustancia química, incluyendo, cuando fuera necesario, el grado de peligro. Declaración de precaución. Una frase que describe las medidas recomendadas a ser adoptadas para minimizar o prevenir los efectos adversos resultantes de la exposición a una sustancia química peligrosa o el almacenamiento o manejo inadecuado de productos químicos peligrosos. Hay 9 pictogramas en el SGA para hacer conocer los riesgos contra la salud, físicos y ambientales. Riesgos para la salud. Carcinógeno. Mutagenicidad. Toxicidad reproductiva. Sensibilización respiratoria. Órgano objetivo de toxicidad. Toxicidad por aspiración. Llama de fuego. Sustancias inflamables. Pirofóricos. Autocalentamiento. Emisión de gas inflamable. Autorreactivos. Peróxidos orgánicos. Irritante, piel y ojos. Sensibilizador de la piel. Toxicidad aguda perjudicial.
Efectos de estupefacientes. Irritante del tracto respiratorio. Peligroso para la capa de ozono. Gases bajo presión. Corrosión. Corrosión cutánea. Quemaduras. Daño ocular. Corrosivos para metales. Bomba explosiva. Explosivos. Autorreactivos. Peróxidos orgánicos. Medio ambiente. No obligatoria. Toxicidad aguda. Llama de fuego sobre un círculo. Oxidantes. Calavera y huesos cruzados. Toxicidad aguda. Fatal o tóxica. Bajo el estándar revisado de comunicación de riesgos, HCS, los pictogramas deben de tener bordes rojos. OSHA cree que con el uso del marco rojo se incrementará el reconocimiento y la comprensión. Por lo tanto, el marco rojo se requiere sin tener en cuenta si el envío es doméstico o internacional. El estándar revisado de comunicación de riesgos HCS exige que todos los bordes rojos impresos en la etiqueta tengan un símbolo impreso en su interior. Los empleadores pueden elegir colocar etiquetas a los contenedores del lugar de trabajo, sea con la misma etiqueta que estaría en los contenedores despachados para el producto químico bajo el estándar revisado, o con las alternativas de etiquetas que cumplen con los requisitos del estándar. Los sistemas alternativos de etiquetado, tales como los de la National Fire Protection Association, NFPA 704, Asociación para la Protección contra Incendios, Clasificación de Riesgos y el Sistema de Información de Materiales Peligrosos, HMIS, están permitidos para los contenedores del lugar de trabajo. Sin embargo, la información suministrada en estas etiquetas debe ser compatible con la versión revisada del HCS, a fin de evitar conflictos con las advertencias de peligro o pictogramas. La información requerida en la hoja de datos de seguridad, SDS, seguirá siendo esencialmente la misma que la del estándar actual. El estándar actual de comunicación de riesgos, HCS, indica la información que debe incluirse en un SDS, pero no especifica un formato para la presentación u orden de información. La versión revisada del HCS requiere que la información de la SDS se represente usando rótulos consistentes en una secuencia especificada. El formato del estándar revisado de comunicación de riesgos HCS es el mismo que el formato estándar ANSI o ANSI, que es ampliamente utilizado en los Estados Unidos y ya se ha vuelto familiar para muchos empleados. El formato de SDS, sección 6, debe incluir las siguientes secciones. Identificación. Riesgo o riesgos de identificación. Composición, información sobre los componentes. Medidas de primeros auxilios. Medidas de lucha contra incendios. Medidas contra derrames accidentales. Manipulación y almacenamiento. Controles de exposición y protección personal. Propiedades físicas y químicas. Estabilidad y reactividad. Información toxicológica. Información ecológica. Consideraciones sobre la eliminación. Información relativa al transporte. Información reglamentaria. Información adicional, incluyendo la fecha de elaboración o la última revisión. Las secciones 12 a 15 pueden ser incluidas en el SDS, pero no son requeridas por OSHA. OSHA anticipa que, además de la seguridad y beneficios para la salud, la versión revisada del HCS se traducirá en 4 tipos de beneficios de productividad. Para los fabricantes de químicos, que tendrán que producir menos hojas de seguridad en los próximos años. Para los empleadores, al proporcionar capacitación a los nuevos empleados, como lo exige el actual HCS, OSHA, a través de la mejora en la coherencia en las etiquetas y las SDS. Para las empresas que participan o están considerando su participación en el comercio internacional. Básicamente, si cuenta usted con un programa de comunicación de riesgos actual
incluyendo un programa escrito, control de inventario y capacitación. Los principales cambios que afectarán a la mayoría de las empresas serán las hojas de seguridad, etiquetas y pictogramas. Los cambios de MSDS a SDS harán que sea mucho más fácil estandarizar las hojas de datos de seguridad, ya que la información requerida estará en el mismo lugar en cada SDS. Los cambios en las etiquetas son fáciles de hacer y casi todos los vendedores de las etiquetas tienen ahora estas nuevas etiquetas disponibles. Aprender y poner en práctica los pictogramas tomará un poco más de tiempo, pero esto va a simplificar la información para casi todos los que usan productos químicos y materiales peligrosos. La capacitación es siempre una parte importante de cualquier programa nuevo. Las organizaciones con un programa HAZCOM actual pueden hacer esos ajustes rápidamente e incluir estas nuevas bases en la capacitación. En general, no tiene por qué temer al SGA. Es un sistema simplificado y a largo plazo se traducirá en mayor eficiencia, productividad y, por supuesto, gran seguridad y salud de toda persona que trabaje con productos químicos y materiales peligrosos.